El judaísmo. El judaísmo, la más antigua de las tres principales religiones abrahamaicas, junto con el cristianismo y el islam, abarca la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Aunque carece de un único cuerpo que formalice sus doctrinas, se fundamenta en las enseñanzas de la Torá, también conocida como Pentateuco, compuestas por 5 libros y parte del Tanakh o Antiguo Testamento, considerados de inspiración divina. En la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral entregada a Moisés junto con la Torá, según la creencia, desempeña un papel crucial. Esta tradición oral, que guía la interpretación del texto bíblico, la codificación y el comentario, se transcribió en la Mishnah, base del Talmud, y de un extenso cuerpo exegético continuamente desarrollado. La compilación de leyes extraídas de estos textos conforma la Halajá, la ley judía. La fe judía se centra en la creencia de un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente. Se sostiene que este Dios creó el universo y eligió al pueblo judío para revelarles la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de la Torá. Como resultado, las normas derivadas de estos textos y la tradición oral guían la vida de los judíos, aunque su observancia puede variar significativamente entre diferentes grupos. Terminología: hebreos, judíos, israelitas, israelí. La terminología relacionada con los antiguos pueblos y las creencias abrahámicas se entrelaza a lo largo de la historia bíblica y es esencialmente entenderla para apreciar la evolución de estos términos. Según el Tanakh, Abraham, considerado el primer hebreo, emigró desde Mesopotamia a Canaán en respuesta al llamado de Dios, marcando así el inicio de la tradición hebrea hace aproximadamente 4000 años. La Biblia se refiere a los descendientes de Abraham como los hijos de Israel en Éxodo, y posteriormente se les conoce como el pueblo de Israel o israelitas. El nombre Israel fue otorgado al patriarca Jacob
después de luchar con un ángel, quien lo bendijo con el nombre que significa uno que ha luchado con Dios. El término judío aparece más adelante en Esther 2:5, derivado del reino de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín, después de la escisión del reino de Israel. Esta división resultó en la destrucción del reino de Israel y el exilio de las 10 tribus por Asiria en el 722 a.C. Posteriormente, el término judío se refiere a aquellos asociados con el reino de Judá, la única entidad restante tras la separación. El término israelí es el adecuado en alusión al moderno Estado de Israel, mientras que israelita, hebreo y judío remiten más propiamente al antiguo pueblo semítico y a la religión. Israelí designa a aquellas personas que han nacido en el moderno Estado de Israel, o en general a los que viven en él con independencia de su origen, lengua o religión. Igualmente, el término israelí es el más adecuado para referirse a cualquier institución política u organización de dicho Estado, así como a lo relacionado en general con el país. Fundamentos del judaísmo. Estos son algunos de los principios sobre los que se basan la religión judía o que la caracterizan. El judaísmo se basa en el Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, un compendio de 24 libros que cuenta la historia del hombre y de los judíos, desde la creación hasta la construcción del segundo templo, e incluye también preceptos religiosos, morales y jurídicos, filosofía, profecías y poesía, entre otros. Sus 5 primeros libros, en conjuntos conocidos con el nombre de la Torá o Pentateuco, son considerados escritos por inspiración divina y por ende sagrados, y su lectura pública en la sinagoga los días lunes, jueves y sábados forman parte fundamental del culto judío, lo que le ha valido al pueblo judío el nombre de pueblo del libro. La Torá es la fuente primera de los 7 preceptos morales básicos que obligan a todo ser humano como tal. Los 7 preceptos de los hijos de Noé y de los 613 preceptos religiosos que obligan a los judíos. 365 que imponen a abstenerse de acción.
uno por cada día del año, y 248 preceptos que obligan positivamente a hacer uno por cada órgano del cuerpo. Los preceptos bíblicos son comentados, explicados, ampliados e implementados por las diferentes exégesis que plasmaron por escrito las tradiciones orales, la Mishnah y el conjunto con el que esta está incluida, el Talmud. La plegaria más solemne de la religión judía, que plasma la esencia misma de la creación monoteísta, aparece en el quinto y último libro de la Torá. Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Los creyentes la recitan 2 veces al día en las oraciones matutinas y en la noche. La festividad judía más venerada es el Shabbat, es el día sábado, donde se da el reposo y el cese de actividades, considerado sagrado y superado en solemnidad solo por el día del perdón o el Yom Kippur, precisamente llamado también sábado de sábados. Su relevancia en la vida judía es tal que está incluido entre los 10 mandamientos que se estiman palabra divina. El pueblo judío se identificó desde un principio con la lengua hebrea, considerada lengua sagrada, en la que están escritas la Torá y la mayor parte de la literatura judía, relegada a condición de lengua muerta durante siglos, reservada a la oración, a la literatura y a los textos jurídicos y teológicos. Fue recuperada como lengua hablada y modernizada con el resurgir del sionismo y adoptada como lengua oficial del Estado de Israel. Y existen muchas más fundamentos. Solo se nombraron algunas y se pueden encontrar en diferentes textos que amplían este tema. Corrientes del judaísmo. El judaísmo exhibe una notable diversidad en sus corrientes. Lejos de constituir una religión monolítica, los judíos, ya sean reformistas, ortodoxos o masoretíes, mantienen relaciones entre sí que no siempre son armónicas y se organizan en grupos autónomos. Aunque las diferencias entre los judíos ortodoxos
y no ortodoxos, o entre las practicantes y no practicantes, según la perspectiva ortodoxa, pueden generar tensiones. Se perciben como una amenaza a largo plazo para la estabilidad en Israel. En ese país, la mayoría de la población no es practicante, mientras que el poder político y religioso está en manos de los ortodoxos. Estas tres corrientes principales del judaísmo están conectadas a través de la tradición rabínica de la Edad Media y del Talmud, aunque la importancia atribuida a esta tradición varía entre ellas. Todas ellas comparten un origen común en los fariseos, que representaban la corriente dominante en el judaísmo al inicio de la era cristiana. Aún en la actualidad consisten algunos grupos disidentes, como los samaritanos y los caraítas en el Medio Oriente, que se apartan de la ortodoxia rabínica. Las principales corrientes a nombrar tienen algunos, a su vez, varias subdivisiones o subgrupos. Entre estas están el judaísmo rabínico, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo ultraortodoxo, que se subdividen en el hasicismo y el micnadismo. Está el judaísmo conservador, el judaísmo reformista, el judaísmo reconstruccionista, el noajismo, el judaísmo caraíta, el judaísmo etíope y el judaísmo secular, hay una subdivisión que es el judaísmo humanista secular. ¿Cuál es la visión del judaísmo sobre Jesús de Nazaret? En el judaísmo se considera que Jesús fue el más influyente y en consecuencia el más dañino de todos los falsos profetas, dado que la creencia judía tradicional es que el Mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente. Concluye en el rechazo total de Jesús como Mesías o deidad. Sobre la pregunta anterior, solamente les traigo este pequeño párrafo para que visualicen sobre cómo el judaísmo tiene la visión sobre Jesús de Nazaret. Como católicos hay que documentarse, ver e investigar sobre las visiones de todas las religiones para tener una visión más clara. Si quieren que yo expanda o hable más del tema, me pueden decir en los comentarios y hago otro video al respecto.
así, hermanas y hermanos, damos por concluido este video. Si te gustó, dale a like, comparte. Si no estás suscrito, suscríbete. También me puedes dejar tu comentario respecto a este tema. Te habló el hermano Luis y te deseo que Dios te bendiga y Jesús de Nazaret te cubra con su sangre preciosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.